Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Baelish. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de ventilación mecánica no invasiva. Recordemos que en clases anteriores hablamos de insuficiencia respiratoria aguda y habíamos dicho que el primer pilar en el tratamiento de la misma era garantizar la oxigenación del paciente, y lo hacemos utilizando dispositivos para la administración de oxígeno como cánula nasal, mascarilla simple de oxígeno, válvulas Venturi, etc. El segundo pilar del tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda es garantizar la ventilación alveolar. ¿Y qué es ventilación alveolar? Es el volumen de aire que alcanza los alvéolos en un minuto y, muy importante, que participa en el intercambio de gases. ¿Y por qué es tan importante garantizar la ventilación alveolar? Porque de nada sirve utilizar una mascarilla de oxígeno en un paciente que no ventila bien o que no ventila nada, es decir, que está en paro respiratorio, ya que el oxígeno que estamos administrando mediante la mascarilla no va a llegar a los alvéolos. Entonces, para garantizar la ventilación alveolar, podríamos utilizar un ambú de forma transitoria, ventilación mecánica no invasiva, y en casos más graves habrá que intubar al paciente e iniciar ventilación mecánica invasiva. Ahora sí, entrando en materia, la ventilación mecánica no invasiva es la administración de ventilación con presión positiva a través de una interfase no invasiva, por ejemplo, la interfase nasal, máscara oronasal o facial total, en lugar de una interfase invasiva, como un tubo endotraqueal, por ejemplo. La ventilación no invasiva se puede utilizar en la insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, en esta clase hablaremos de sus indicaciones en pacientes graves con insuficiencia respiratoria aguda. Existen distintas interfaces para la ventilación no invasiva. Aquí tenemos algunas de ellas. La interfase oronasal, que es una máscara que cubre la nariz y la boca del paciente y se ajusta a la cara con unas correas o con un arnés para evitar que existan fugas de aire. Esta es la interfase facial total, que cubre toda la cara del paciente, y a la derecha tenemos la escafandra, casco o helmet, que cubre la cabeza y cuello del paciente hasta los hombros. En las guías de práctica clínica de la Sociedad Respiratoria Europea y Sociedad Torácica Americana, o RSATS, encontramos las indicaciones clínicas de ventilación mecánica no invasiva, con la certeza de la evidencia y el grado de recomendación de cada una. Entre esas están la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes inmunocomprometidos, la insuficiencia respiratoria aguda postoperatoria y la insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con cáncer que se encuentran en cuidados paliativos y que no se van a beneficiar de una intubación endotraqueal. Pero las dos indicaciones más importantes y de las que nunca se pueden olvidar son la hipercapnia por exacerbación de EPOC y el edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. Repito, de estas dos indicaciones no se pueden olvidar nunca, ya que son en las que se ha demostrado un claro beneficio al utilizar ventilación no invasiva. Cuando hablamos de VNI, los dos principales modos de administrarla son el CPAP y el BiPAP. CPAP son las siglas en inglés para presión positiva continua en las vías respiratorias y es similar a la PIP, de la que hablamos en la segunda clase de SDRA. Les dejo el enlace acá arriba por si no han visto el video, pero igual tomaremos dos diapositivas de esa clase para entender mejor el concepto. La PIP o CPAP nos ayudan a prevenir el colapso alveolar. En esta imagen, a la izquierda, tenemos un alvéolo al final de la inspiración. Como ven, se encuentra distendido. En el centro, un alvéolo al final de la expiración, cuando el aire es expulsado del mismo. Y a la derecha observamos un alvéolo al final de la expiración en el que se le ha aplicado PIP o CPAP. Y es claro cómo se encuentra más distendido que el alvéolo del centro, en el que no hemos aplicado PIP o CPAP. De esta manera podemos ver cómo la presión positiva conserva los alvéolos abiertos al final de la expiración, y esto aumenta la cantidad de alvéolos disponibles para realizar el intercambio gaseoso y por lo tanto
mejora la oxigenación del paciente. En el siguiente video podemos ver cómo los pulmones se inflan en la inspiración y se desinflan en la expiración. Ahora apliquemos PIP o CPAP y vemos cómo se inflan en la inspiración y se mantienen inflados o distendidos cuando el paciente exhala. Y así es como funciona la ventilación con presión positiva. Entonces, CPAP se refiere a la administración de un nivel continuo de presión positiva en las vías respiratorias a lo largo de cada ciclo respiratorio. Y con este modo podemos aumentar el volumen corriente espontáneo que tiene el paciente, pero no se puede ajustar con tanta eficacia como en la BiPAP. Y dado que la CPAP es similar a la PIP, suele ser más eficaz para mejorar la oxigenación que la ventilación alveolar. Y por eso es útil en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, porque mejora la oxigenación. Su indicación principal es el edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ya que mediante CPAP aumentamos la presión intratorácica. Esto comprime los grandes vasos y disminuye la precarga, con una consecuente mejoría en el gasto cardíaco, y esto disminuye la congestión. A la derecha tenemos el alvéolo de un paciente con edema agudo de pulmón. Se encuentra lleno de líquido, por lo tanto no se va a llevar a cabo un correcto intercambio gaseoso, y al aplicar presión positiva se descongestiona el alvéolo. Se produce reclutamiento alveolar, es decir, que se abren los alvéolos que estaban cerrados y se mantiene abiertos a aquellos que ya estaban abiertos. Y el paciente, cuando inspire, no tiene que realizar tanto esfuerzo para abrir sus alvéolos, porque ya se encuentran abiertos. De esta manera, la CPAP disminuye el trabajo o esfuerzo respiratorio y aumenta la cantidad de alvéolos disponibles para el intercambio gaseoso. En resumen, la CPAP ayuda al paciente con edema agudo de pulmón cardiogénico de dos maneras. Elimina el líquido de los alvéolos y los mantiene abiertos para mejorar el intercambio de gases. El otro modo que podemos utilizar en la ventilación mecánica no invasiva es BiPAP, siglas en inglés para presión positiva en las vías respiratorias de dos niveles, que es útil en pacientes con hipercapnia debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica reagudizada. Esta es su principal indicación. También puede utilizarse en pacientes con edema agudo de pulmón que, además de tener hipoxemia, tengan hipercapnia, y es una buena opción para prevenir la intubación en pacientes hipercápnicos con trastornos asociados a hipoventilación aguda, como sobredosis de algunos fármacos o enfermedades neuromusculares, siempre y cuando no tengan criterios emergentes de intubación y ventilación mecánica invasiva. Como ya deben imaginarse por el nombre, presión positiva de dos niveles, en este modo aplicamos dos presiones distintas, IPAP y EPAP. IPAP es la presión inspiratoria positiva en las vías respiratorias y EPAP es la presión expiratoria positiva en las vías respiratorias. Es decir, que durante la inspiración vamos a administrar una presión determinada a los alvéolos del paciente que es distinta a la presión que vamos a administrar en la expiración, y de esta manera mejora la mecánica respiratoria del paciente, disminuye la frecuencia respiratoria y aumenta el volumen corriente, aún más que utilizando CPAP. Y como consecuencia mejoramos el intercambio gaseoso, aumentando la PO2 y disminuyendo la PCO2. A la izquierda tenemos el alvéolo de un paciente retenedor crónico de CO2 que por algún motivo tiene una exacerbación de su enfermedad. Como les dije, mediante BiPAP administramos dos presiones. Durante la inspiración, IPAP; durante la expiración, EPAP. En la inspiración, la presión positiva que aplica la máquina es mayor que la presión expiratoria, y es esta la que mejora la ventilación alveolar. La EPAP nos sirve sobre todo para mantener reclutados o abiertos los alvéolos durante la expiración. Es similar al efecto obtenido con CPAP o PIP.
Así nosotros, durante la inspiración del paciente, administramos un volumen de aire con una FiO2 determinada y una buena presión positiva para mejorar el intercambio gaseoso. Y durante la expiración no solo se elimina CO2, sino que mantenemos los alvéolos abiertos y evitamos que colapsen. Como se dice comúnmente, la BiPAP en este grupo de pacientes nos ayuda a barrer CO2 y de esta manera disminuimos la hipercapnia. Bueno, ya conocemos las dos principales indicaciones para iniciar ventilación no invasiva: edema agudo de pulmón cardiogénico y EPOC exacerbado. Veamos ahora las contraindicaciones. Se dividen en absolutas y relativas. Dentro de las absolutas tenemos cualquier indicación de emergencia para intubar a un paciente. Por ejemplo, paro cardíaco, paro respiratorio, síndrome de dificultad respiratorio agudo severo, acidosis grave con deterioro del sensorio, coma, etc. Y las contraindicaciones relativas son encefalopatía severa. Se debe intubar a un paciente si tiene un Glasgow menor a 8, pero si está entre 8 y 10 y la causa de la encefalopatía es fácilmente reversible, podríamos utilizar ventilación no invasiva. Otra contraindicación relativa es la hemorragia digestiva alta, cuando el paciente presenta hematemesis, porque si está vomitando sangre y administramos presión positiva, parte de esa sangre puede irse a los alvéolos y empeorar la insuficiencia respiratoria. Por este motivo, en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda y hematemesis abundante, debemos proteger la vía aérea intubándolo. Entonces, ¿por qué no es una contraindicación absoluta? Porque la hemorragia digestiva alta puede presentarse no solo como hematemesis, sino como melenas. Y en este caso no hay riesgo de aspirar sangre, ya que el sangrado es por las heces y no por la boca. Luego están los pacientes con inestabilidad hemodinámica, ya que la ventilación no invasiva aumenta la presión intratorácica y al comprimir los grandes vasos puede disminuir la presión arterial, empeorando la hemodinamia del paciente. Otra contraindicación relativa son los traumatismos, deformidades o quemaduras faciales, ya que en la ventilación no invasiva se utilizan máscaras ajustadas a la cara del paciente para evitar fugas de aire, y al ser tan ajustadas pueden empeorar una lesión facial por traumatismos o quemaduras. También tenemos la obstrucción significativa de la vía aérea superior por tumores, por ejemplo, y la incapacidad del paciente para cooperar, proteger su vía aérea o eliminar secreciones. Ahora veamos cuáles son los potenciales indicadores de éxito de la ventilación mecánica no invasiva. En primer lugar, pacientes jóvenes, cooperadores y con buen score neurológico. Esto es muy importante. El paciente debe estar despierto, alerta y debe colaborar. Debemos explicarle de qué se trata la VNI y que se le va a colocar una máscara que puede llegar a ser incómoda y que la va a tener durante varias horas. Otro potencial indicador de éxito es que el paciente tenga una acidosis respiratoria moderada, con un pH menor a 7.35 y mayor a 7.10 y una PCO2 mayor a 45 y menor a 92 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene una acidosis grave con un pH menor a 7.1, debemos considerar la intubación endotraqueal. En cuanto a la severidad de la hipercapnia, prefiero no clasificarla según estos valores de CO2 que nos da UpToDate, sino en base a la clínica del paciente. Porque imaginemos que nuestro paciente tiene una PCO2 entre 45 y 92, por ejemplo en 75 milímetros de mercurio, y basándonos en estos valores tendría una hipercapnia moderada. Pero imaginemos que con esos 75 milímetros de mercurio de CO2, el paciente se encuentra en estado de coma. A él no le vamos a iniciar VNI porque no se encuentra despierto y colaborador. Así que para tomar decisiones no solo se basen en los valores de CO2, sino también en la clínica del paciente, ya que si tiene hipercapnia que no sea mayor a 92, pero tiene mioclonías, convulsiones o coma, debe ser intubado y pasar directamente a ventilación mecánica invasiva.
Y el último potencial indicador de éxito es que el paciente tenga una mejoría en el intercambio gaseoso, una mejor frecuencia cardíaca y mejor frecuencia respiratoria en las primeras 2 horas de iniciada la ventilación no invasiva. ¿A qué me refiero con una mejoría en el intercambio gaseoso? Supongamos que tenemos una gasometría de inicio con estos valores: un pH en 7.15, PO2 en 40 y PCO2 en 70. El paciente está en acidosis, hipoxemia e hipercapnia. Ahora iniciamos ventilación no invasiva y a la hora o 2 horas tomamos una nueva gasometría obteniendo estos valores: pH en 7.25, PO2 en 55 y PCO2 en 50. Han aumentado el pH y la PO2 y ha disminuido la PCO2. En este caso decimos que existe una mejoría en el intercambio de gases. Ahora veamos algunos aspectos prácticos para el inicio de la ventilación mecánica no invasiva. Hablaremos acerca del tiempo de inicio, sitio y personal auxiliar necesario, de la elección de los componentes de la VNI, los ajustes iniciales de la máquina y el seguimiento del paciente. También hablaremos de las posibles complicaciones que pueden existir y de los procedimientos y cuidados de apoyo que se deben brindar al paciente. Empecemos a hablar del tiempo. Cuando está indicado un ensayo de VNI para insuficiencia respiratoria aguda, debe iniciarse lo antes posible, porque los retrasos pueden provocar un deterioro del paciente y aumentan la probabilidad de que falle la ventilación no invasiva. Ahora, ¿cuál es el sitio o dónde iniciamos la VNI? ¿En el departamento de urgencias, en la unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados intermedios? El paciente siempre debe estar monitorizado. ¿Y quién es el que se encarga de administrar la VNI al paciente? Tiene que ser personal con conocimientos y experiencia en el campo: intensivistas, terapistas respiratorios, médicos de urgencias, etc. Nosotros también debemos elegir el tipo de ventilador y la interfase que se va a utilizar. Podemos administrar ventilación no invasiva con el ventilador estándar, el que está en las unidades de cuidados intensivos, y con ventiladores portátiles a los que se les llama comúnmente máquina de VNI, BiPAP o CPAP. En cuanto a la interfase, debemos conocer que existe la nasal, la oronasal, la facial total, interfase bucal y el casco o escafandra. Nosotros debemos de ver cuál es la que tolera mejor el paciente y cuál es nuestro objetivo con la VNI. Por ejemplo, la nasal es mejor tolerada que la oronasal y la facial total, pero con estas dos últimas podemos barrer más CO2 que con la nasal. Entonces debemos de ver los pros y los contras de cada interfase según el paciente. Es muy importante conocer también que el oxígeno que enviamos a través de la máquina debe calentarse y humedecerse para mejorar la tolerancia y prevenir la sequedad de mucosas. Aquí tenemos las tubuladuras. El extremo izquierdo va conectado al ventilador y el extremo derecho va conectado a la interfase del paciente. En esta tabla podemos ver las ventajas y desventajas entre la interfase nasal, oronasal y facial total. Obviamente es más cómoda la nasal y más incómoda la facial total, produce más claustrofobia la facial total, son mejores para disminuir el CO2 la oronasal y la facial total en comparación con la nasal, pero la nasal te permite expectorar, hablar y comer. Obviamente no va a funcionar en caso de obstrucción nasal y es la que tiene más fugas de aire en comparación con la oronasal y la facial total. Veamos ahora los ajustes iniciales. Cuando decidamos utilizar CPAP, nosotros en el ventilador portátil vamos a setear en la sección modo CPAP. La presión que vamos a utilizar de inicio debe ser de 5 a 8 centímetros de agua y se puede llegar hasta un máximo de 20 o algunos autores dicen 25. En cuanto a la FiO2, vamos a administrar la necesaria para mantener una saturación periférica de oxígeno mayor a 90, aunque vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, cuando el paciente tenga indicación de utilizar BiPAP, nosotros en el ventilador portátil vamos a setear en modo BiPAP ST, siglas en inglés para espontáneo cronometrado. ¿Qué significa espontáneo?
que el apoyo de la máquina va a ser durante las respiraciones espontáneas del paciente. ¿Y qué significa cronometrado? Que el apoyo que nos va a brindar la máquina va a ser con una frecuencia respiratoria de respaldo en caso de que el paciente hipoventile por cualquier causa. La frecuencia respiratoria de respaldo suele ser de 8 a 12 respiraciones por minuto. Cuando lleguemos al ítem IPAP, vamos a iniciar con una presión inspiratoria de 8 a 12 centímetros de agua y podemos llegar a un máximo de 20 o 25. En EPAP vamos a seleccionar una presión inicial de 3 a 5 y podemos llegar a un máximo de 10 a 15 centímetros de agua. En cuanto a la FiO2, al igual que en CPAP, vamos a administrar la necesaria para mantener una saturación de oxígeno mayor a 90%, pero vamos a hacer una aclaración acerca de la FiO2 más adelante. Ahora, un concepto que debemos de tener en la cabeza y que es muy importante es el de presión soporte, y esta presión es igual a la IPAP menos la EPAP. Es decir, si nosotros administramos una IPAP de 20 y una EPAP de 10, 20 menos 10 va a ser igual a 10 centímetros de agua de presión soporte. Y deben de saber que a mayor presión soporte, el paciente va a estar recibiendo un mayor volumen tidal, por lo tanto va a existir un mayor volumen minuto y esto disminuye la CO2. Y es la presión soporte la que realmente da el soporte ventilatorio al paciente. Sé que esta secuencia puede llegar a ser confusa, por eso vamos a abrir un paréntesis aquí a la izquierda que nos va a llevar a una diapositiva de conceptos clave. Ustedes deben de tener claro que el CO2 y el volumen minuto están relacionados. ¿Y qué es el volumen minuto? Es la cantidad de aire o de gas que envía el respirador al paciente en un minuto. Lo que deben tener grabado en sus cabezas es que el volumen minuto es inversamente proporcional al valor de dióxido de carbono. Es decir, a menor volumen minuto va a aumentar el CO2 y a mayor volumen minuto disminuye el CO2. Entonces, el volumen minuto es inversamente proporcional al dióxido de carbono. ¿Y a qué es igual el volumen minuto? Al volumen tidal por la frecuencia respiratoria, siendo el volumen tidal o volumen corriente la cantidad de aire que envía el respirador al paciente en cada ventilación y la frecuencia respiratoria la cantidad de veces que respira el paciente en un minuto. Entonces, para mejorar la hipercapnia de un paciente con EPOC reagudizado y disminuir el CO2, nosotros debemos aumentar el volumen minuto. ¿Cómo? Aumentando el volumen tidal o aumentando la frecuencia respiratoria. En la ventilación mecánica no invasiva, nosotros vamos a aumentar el volumen tidal. Cerremos el paréntesis y volvamos al esquema. Yo les había dicho que a mayor presión soporte va a ser mayor el volumen tidal que recibe el paciente. Y por el esquema que vimos en la diapositiva anterior, si aumentamos el volumen tidal, aumenta el volumen minuto y de esta manera disminuye el CO2. O lo que es igual, con mayor presión soporte, barremos más CO2. ¿Y cómo obtenemos una mayor presión soporte? Aumentando la diferencia entre la presión inspiratoria y la presión expiratoria. Espero haya quedado claro. Ahora, anteriormente les mencioné que les iba a decir algo acerca de la FiO2 y la oxigenación del paciente. Yo les había dicho que la FiO2 que vamos a administrar debe de ser la necesaria para mantener una saturación por encima de 90%. Pero por encima de 90% puede ser 100 y el paciente con EPOC debe de tener una saturación objetivo entre 88 y 92%. Debe estar algo hipoxémico, ya que en este grupo de pacientes la hipoxemia es el principal estímulo respiratorio. Entonces, para ambos, es decir, la CPAP y la BiPAP, la oxigenación la determina el trastorno subyacente que genera la insuficiencia respiratoria. En el caso del EPOC debe estar entre 88 y 92%, no puede llegar hasta 100 y en otras patologías sí puede ser mayor.
Aquí tenemos una tabla que resume el protocolo de iniciación de la ventilación mecánica no invasiva. Desde el inicio, nosotros tenemos que monitorizar al paciente con oximetría de pulso, presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. El paciente debe de estar sentado en una silla o con la cabecera de la cama elevada a 30 o 45 grados. Luego tenemos que seleccionar la interfaz o interfase y el ventilador que vamos a utilizar, revisar que no existan fugas de aire y que no haya un exceso de presión en el arnés que sujeta la interfase. Debemos poder introducir al menos 2 dedos entre el arnés y el cuero cabelludo del paciente. Luego conectamos un extremo de la tubuladura a la interfaz y el otro extremo al ventilador y lo prendemos. En cuanto a los ajustes iniciales, en CPAP iniciamos con una presión de 5 a 8 centímetros de agua y podemos ir aumentándola gradualmente de 2 en 2 hasta llegar a 20 para alcanzar una mejoría en la disnea y una disminución en la frecuencia respiratoria. En el caso de BiPAP empezamos con una presión inspiratoria de 8 a 12 y una presión expiratoria de 3 a 5 centímetros de agua. Podemos ir aumentando la IPAP gradualmente de 2 en 2 hasta llegar a 20 y la EPAP de 2 en 2 hasta llegar a 10 para lograr alcanzar un alivio en la disnea, disminuir la frecuencia respiratoria, aumentar el volumen tidal y debe de existir una buena sincronía entre el paciente y el ventilador. Luego de que se inicia la ventilación no invasiva, tenemos que hacer un seguimiento estrecho del paciente, revisando si existen fugas de aire y reajustamos las correas en caso de que sea necesario. Recordemos que el gas administrado debe estar humidificado y podemos considerar una sedación leve, por ejemplo con 0.5 miligramos de lorazepam por vía intravenosa en caso de que el paciente esté muy agitado. Pero es muy importante tener mucho cuidado con la sedación, ya que si administramos una dosis inadecuada, el sensorio del paciente puede deteriorarse y va a fracasar la ventilación no invasiva. Es necesario también que estemos al pie de la cama del paciente, tranquilizándolo y animándolo y realizando chequeos frecuentes. Y luego de que pasen 1 a 2 horas, realizar una nueva gasometría para ver si ha mejorado el intercambio gaseoso. Ahondemos un poco más en el seguimiento inicial. Primero, tenemos que observar al paciente de cerca durante los primeros minutos de iniciada la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos que cerciorarnos de que el paciente esté lo más cómodo posible. Observamos sus signos vitales, la saturación de oxígeno y el estado mental durante 1 a 2 horas. También debemos de reevaluar al paciente clínicamente y obtener gases arteriales. Y si existe una mejoría clínica y una mejoría en el intercambio de gases, se suele persistir con la ventilación no invasiva. Pero si el paciente no mejora o muestra signos de deterioro en cualquier momento del ensayo, la VNI debe abandonarse y el paciente debe ser intubado de inmediato. La mayoría de los ensayos iniciales de ventilación no invasiva se realizan en 1 a 2 horas. Decimos que el ensayo es exitoso cuando mejoran los criterios clínicos y de intercambio de gases. Si esto sucede, persistimos con la ventilación no invasiva y monitoreamos 2 horas más al paciente, y una mejoría continua debe impulsar el destete de la ventilación no invasiva. En cambio, el deterioro debe impulsar la intubación y la ventilación mecánica. Por otro lado, decimos que hay un fracaso en la prueba cuando no existe mejoría o existe un deterioro luego de 1 a 2 horas de iniciada la ventilación no invasiva. En ese caso, podemos decir que ha fallado la VNI y el paciente debe ser intubado de inmediato. ¿Cuáles son los criterios clínicos para decir que ha fracasado el ensayo? Un empeoramiento en el intercambio de gases, es decir, que aumente la PCO2 y disminuya la PO2, un aumento en la frecuencia respiratoria, empeoramiento de la encefalopatía, incapacidad del paciente para eliminar secreciones o para tolerar cualquier interfase e inestabilidad hemodinámica. En cuanto al destete de la ventilación no invasiva,
Nosotros decimos que el paciente está listo para ser destetado cuando el intercambio de gases y los parámetros clínicos de insuficiencia respiratoria aguda han mejorado drásticamente y la causa de la insuficiencia respiratoria ha mejorado y está siendo tratada. Es decir, si la causa de una exacerbación de POC es una neumonía, debemos de estar tratando la neumonía con antibióticos y debe haber mejorado. ¿Cómo lo sabemos? Con una mejoría en la placa de tórax, mejoría en los exámenes de laboratorio, paciente afebril, hemodinámicamente estable, etc. Ahora bien, no existen unos criterios universales que nos digan cuándo un paciente debe ser destetado de la ventilación no invasiva, pero UpToDate sugiere utilizar estos: que la frecuencia respiratoria sea mayor a 12 y menor a 22, que la saturación de oxígeno esté por encima de 90% utilizando una FiO2 máxima de 60%, o que las necesidades puedan satisfacerse con oxígeno administrado por una cánula nasal. Además, el paciente debe estar hemodinámicamente estable, con un pH mayor a 7.25, afebril, despierto y alerta, y con unos ajustes mínimos de la ventilación no invasiva. En el caso de BiPAP, una presión inspiratoria de 10 y una presión expiratoria de 5, y en el caso de CPAP, con una presión menor a 10 centímetros de agua. En cuanto al protocolo, es individualizado y depende mucho del hospital, del servicio de cuidados intensivos o del servicio de neumología. Algunos profesionales simplemente destetan al paciente de la ventilación no invasiva y no la vuelven a iniciar, y algunos prefieren ir alternando 2 horas con BNI, 2 horas sin BNI y así hasta destetarlo por completo. Aquí lo importante es que en al menos 8 horas sin ventilación no invasiva, el paciente no vuelva a entrar en acidosis respiratoria. En cuanto a las complicaciones, tenemos los daños cutáneos locales por presión de la mascarilla y las correas, por ejemplo esta úlcera en el puente nasal, que pueden prevenirse utilizando parches de material hidrocoloide que van colocados sobre la nariz y la frente del paciente, quedando de esta manera. Como vemos, los parches están ubicados en las zonas en las que ejerce mayor presión la interfase oronasal. Otras complicaciones, que en este caso estarían asociadas a no humidificar el gas que sale del ventilador, son irritación ocular, dolor en senos nasales, congestión o epistaxis. También puede existir distensión gástrica leve, vómitos y aspiración en caso de que utilicemos presiones muy elevadas. Y también tenemos complicaciones como ansiedad, miedo y claustrofobia, sobre todo en los pacientes que utilizan la interfase oronasal o la facial total. Y para finalizar, vamos a hablar acerca de los procedimientos que se pueden realizar o no en pacientes con BNI y los cuidados de apoyo. Recuerden que la posición del paciente debe ser sentado o con la cabecera de la cama elevada a 30 a 45 grados. Puede tener una sedación y analgesia en bajas dosis si es que está muy agitado o con mucho dolor. En cuanto a la alimentación, solo es posible mientras utilizamos la interfase nasal, pero si el paciente va a persistir con ventilación no invasiva por muchas horas o días, se puede retirar la interfase durante 1 o 2 horas para que el paciente coma. En cuanto a la broncoscopía, no suele realizarse en pacientes con BNI, sin embargo, si el paciente requiere este procedimiento, se puede realizar utilizando la interfase facial total con un adaptador giratorio a través del cual ingresa el broncoscopio. Las nebulizaciones pueden realizarse en pacientes con BNI, ya que existen puertos universales en los circuitos para nebulizadores o inhaladores. También se puede realizar la aspiración de secreciones retirando por un momento la interfase del paciente. Debemos de tener un buen mantenimiento y limpieza del circuito. Y debemos de saber que todo paciente con ventilación no invasiva puede recibir una atención de enfermería normal y de rutina, y que en caso de requerir viajes, por ejemplo al tomógrafo del hospital, pueden realizarse utilizando los ventiladores portátiles que vimos anteriormente. Aquí pueden ver las fuentes de las que obtuve la información para preparar la clase. Fueron 2 artículos de UpToDate, este artículo de Neumosur y las guías de la ATS. Dejaré algunos enlaces en la descripción del video. Y eso es todo por hoy.
Espero les haya gustado la clase de ventilación no invasiva. Si fue así, denle like al video, suscríbanse al canal para ver más videos así y síganme en mis redes sociales. Y recuerden no quedarse solo con lo que ven en los videos. Vayan a leer el tema, que estoy seguro que después de haber visto la clase se les va a facilitar muchísimo la lectura y la comprensión de ventilación mecánica no invasiva. Hasta la próxima.